Gloria a Dios, hermanos. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Biblos Español. Ya estamos en febrero y estamos moviendo en el año 2023. Pero antes de comenzar, queremos decir un muy buen feliz cumpleaños, Dr. Galindo. Gracias. Sí. Muchas gracias. Yo creo que el año pasado sí grabamos en esta semana, pero no en su cumpleaños. Así que feliz cumpleaños. Muchas gracias. Sí, de parte de todas las personas que escuchan, que miran este podcast. Pero vamos a entrar, y la vena en donde vamos a estar es de esta tema: ¿dónde están los predicadores jóvenes? Y usted me mandó un post en el Twitter que la mayoría de los pastores, la mayoría de los predicadores tienen más que 50 años. Entonces, sabemos que servimos el mismo Dios, sabemos que tenemos el mismo Espíritu Santo. Así que, ¿dónde están los predicadores jóvenes? Claro. Eso es un tema muy importante, especialmente cuando miramos que con todo lo que está pasando en el mundo necesitamos más ayuda en la cosecha, digamos. Y más que eso, cuando buscamos esa ayuda, es difícil encontrar personas que quieren comprometer su vida. Hay ciertos factores quizás que están influyendo las decisiones de personas. Pero el grupo George Barna dice que solamente en 2017, entonces estamos hablando de 4 años atrás, que la mayoría de los pastores y predicadores tienen más que 41 años. Y cuando miramos eso, esto quiere decir que hay una generación que está poniendo más viejo, más de edad, y no hay un grupo atrás de nosotros para tomar el torche para llevar el ministerio a esa generación. Dice que solamente 17% son de edad 40 y por abajo. Entonces, yo creo que es importante que tomamos tiempo para enfocar en este tema. Sí. Porque yo sé que Dios todavía está llamando a personas, pero hay factores que tenemos que investigar y ver por qué gente no está respondiendo o contestando a la llamada del Señor. Sí, porque si puedo interpretar estos números, parece que en 40 años, no más 16% de las iglesias van a tener un pastor, si lo puedo interpretar así. Si podemos apuntar el dedo a cuál es la problema, por qué esto está sucediendo, por qué estamos enfrentando este problema. Yo personalmente pienso 2 cosas. La influencia afuera de la iglesia es lo que está pasando en el mundo. Hay mucha inseguridad. Muchas personas están buscando maneras o trabajo, una vocación donde ellos pueden tener una vida estable. Con toda la inseguridad que está pasando en el mundo, con la economía, con guerras y cosas así, gente no quieren entrar en algo que no saben cómo va a salir. Entonces yo pienso de afuera de la iglesia hay influencias que están tratando de llamar la atención de personas, y la verdad es esto: para vivir en este mundo usted tiene que ganar un buen sueldo, para vivir una vida cómoda, digamos. Y cuando la gente mira al ministerio, a predicadores, a pastores, dice que su vida es mucho estrés para poco dinero. Entonces ellos hacen la comparación. Pero yo conozco a alguien que es un enfermero, y él me dijo que su trabajo es demasiado, con
estrés. Y él dice que para él es igual que estar en el ministerio, porque él tiene que estar disponible a veces 24 horas al día para ir al hospital por en caso si hay una emergencia. Eso es de afuera. También de afuera hay personas que están distraídos por las redes sociales. Y muchas veces personas se están enfocando en tratando de tener una forma de vivir que ellos quieren replicar lo que están viendo por las redes sociales. Hay personas que están presentando esta casa, este carro nuevo, esto, mi familia. Y cuando gente miran al ministerio, piensan que eso toma más tiempo para lograr esas cosas. De adentro, en la iglesia, yo creo que hemos formado una cultura que está más preocupado no estamos enfocando en la formación espiritual como debemos. Y eso es un tema grande, pero estamos más preocupados que tenemos tiempos de básquetbol para los jóvenes o fútbol en vez de enfocar en las cosas. Y preocupamos de que, si no tenemos algo divertido para los jóvenes, se van a buscar lo del mundo. Eso se trata de la formación espiritual, porque si alguien no tiene una relación con Dios, usted puede tener básquetbol cada noche de la semana, pero ellos todavía se van a buscar de otra cosa. Entonces yo pienso, en mi opinión, es porque no estamos poniendo una énfasis en la formación espiritual. Y hay Biblia para eso, pero también yo pienso que más importante es que empezamos a reconocer que hay una madurez que uno tiene que tener y la sociedad está enseñando que usted tiene que esperar hasta que sales de la universidad y usted no debe de estar preocupándose de cosas que no tiene que pueden esperar, digamos. Escuchamos de personas viviendo con sus padres cuando tiene 35 años. Eso fue fuera de lo normal hace 20 años, 30 años atrás. Cuando yo llegué a 17, yo estaba listo para salir de mi casa. Ahora gente quiere quedar en su casa y vivir en su casa. Y si uno no tiene los recursos económicos para hacerlo, yo entiendo. Pero si uno está trabajando un trabajo y tiene su profesión, su vocación, y usted puede buscar. Eso habla de la inmadurez que estamos experimentando en el mundo. Y eso lleva a la iglesia también, que uno no tiene que ser espiritual, involucrado en la obra de Dios hasta que llega de edad 30, 35, porque eso es para los más de edad, digamos. Y entonces tenemos que volver de ver las cosas conforme a la palabra del Señor. Y yo creo que esos son los factores, y quizás hay otras, pero para mí esos son los dos principales de lo que están pasando afuera y lo que está pasando, donde estamos enfocando como la iglesia. Sí, y por una situación así no hay una resolución muy fácil, porque hay varios factores que están influyendo las decisiones. Sí. Y es cierto que a veces la vida es diferente en esta época. Las cosas son muy caras ahora en donde vivimos, pero también hay almas que necesitamos alcanzar. La obra del Señor. Y tenemos que ir adelante. Y pienso de la escritura de la Biblia que también habían tiempos donde no había muchos predicadores, personas que podían buscar de Dios, hablar de las cosas de Dios o ser el utensilio, instrumento de Dios. ¿Hay algo de estos tiempos que podemos...? Sí, yo estudiando de este tema, el otro día estuve leyendo en Éxodo 28, donde la Biblia dice esto, hablando de las vestiduras de los sacerdotes, y Dios estaba haciendo las preparaciones para el tabernáculo. La Biblia dice en verso 1, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel. Dios en su
infinita sabiduría sabía que yo no solamente voy a llamar a Aarón, pero también voy a llamar a sus hijos, que ellos sean consagradas y separadas para la obra del Señor. Y de allí, el padre no tenía que convencer a sus hijos cuando fue su tiempo para entrar al sacerdocio. Ellos ya estaban parte de eso. Sí. Y yo pienso que necesitamos en nuestras iglesias enfocar y invertir en nuestros jóvenes, no de edad 15, porque para mí eso es demasiado tarde, pero en la escuela dominical o el ministerio de niños, que empezamos a ayudarles a ver el privilegio que tenemos de enfocarnos o invertirnos en la obra del Señor, y también participar y en lo que Dios está haciendo, porque muchas veces pensamos de la escuela dominical como una forma de enseñar a los niños y darles galletas y para que los adultos puedan estar en el santuario. Pero la verdad es esto: yo pienso que es esencial que desde el momento que ellos están puestos en nuestras manos, que empezamos de enseñarlos no solamente de la Biblia, pero cómo actuamos esas historias en nuestras vidas. Porque cuando estudiamos la palabra del Señor, siempre estamos estudiándolo de la perspectiva que estos son líderes al mundo. Dios escogió a este pueblo Israel y a los discípulos para hacer un gran cambio en el mundo, no solamente para existir en el mundo. Y David de niño, María de jovencita, Samuel de 5 años, el Señor empezó a hablar a él. Moisés, que fue puesto en un pecero y lo llevaron al río. Tenemos que, esa arca, tenemos que ver que no debemos esperar hasta que llegan y tienen sus propias ideas. Debemos enseñarlos desde el momento que ellos empiezan a respirar. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio 6, enseña a sus hijos cuando se levantan, cuando se descansan. Ellos siempre deben estar en la calle, en todas en partes. cualquier lugar debemos estar enseñándoles, porque nosotros fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes, pero siempre lo dejamos eso a los adultos, los que tienen edad, los que tienen su vida bien ordenada. No. Debemos estar enseñando a ellos desde la niñez, digamos. Sí. Otra pregunta antes de voltear la página un poquito. Yo sé, por ejemplo, en varias situaciones, trabajos que, por ejemplo, en la fábrica, las personas requieren que sus hijos de edad 5, 6, que ellos aprenden cómo ayudar en ese trabajo que nuestra familia tiene. Así que, ¿cómo es que podemos aplicar esto a nuestros hijos? Sí. Yo sé que no estamos buscando los huevos de las gallinas y haciendo todo esto, o buscando leche o cosechando, pero ¿qué es que podemos...? Tenemos dos cosas. Primeramente, la palabra del Señor, que nos enseña que debemos ser, enseñarlos. Pero, en mi opinión, y he visto la importancia de los padres de aceptar su papel, de no solamente ir y trabajar y volver a la casa y lavar ropa y hacer la comida, pero ser el mejor ejemplo para sus hijos. Esto quiere decir que los sábados, cuando los padres tienen que trabajar, los niños dicen, no, yo voy a descansar. En otros países, no hay descanso. No hay descanso. No hay. Aquí, y esta es una lucha aquí en la cultura americana, o aquí norteamericano, digamos, que donde nosotros pensamos el lunes hasta el viernes y yo tengo mi fin de semana a hacer como yo quiero. Y sí, no hay nada malo en eso, pero sí, siempre lo que eso causa es uno de siempre estar viendo lo que uno quiere y no preocuparse. Yo siempre estoy estudiando para escuela el lunes hasta el viernes. En la tarde yo estoy haciendo tareas, tenemos iglesia, tenemos esto. El sábado es mío. Y de verdad uno debe tomar tiempo para descansar. Pero el problema es cuando adoptamos esa mentalidad, siempre queremos ver de lo que nosotros queremos y no enfocamos en otros. Y ahí está la barrera que yo estoy viendo.
personas tienen esa mentalidad que yo necesito mi tiempo. Yo para mí, para mi persona, para cuidar de mi persona. Y no estoy en contra de eso. El problema es cuando uno se enfoca en eso tanto, uno empieza a enfocarse más en uno mismo. Y ahí es donde llegan los problemas cuando uno no quiere salir y hacer evangelismo el sábado, porque hoy he trabajado toda la semana. Y podemos ver esto pasar a través de la vida de uno hasta que llegan adultos, cuando ellos dicen, es que yo estoy trabajando toda la semana. Yo quiero descansar, pastor, porque tenemos que tener esto. Esto. Y yo como pastor entiendo que gente necesita tiempo para descansar, pero si están en la casa tomando café, haciendo nada, pero mirando su celular, ¿por qué no puede salir por 1 hora, 2 horas para tocar puertas o evangelizar? Sí. Y la lucha no es con el deseo, la lucha es con nuestra carne que está tan enfocado en nosotros mismos que no queremos dar a otros. Entonces sí tenemos que empezar desde el principio a ser los mejores ejemplos para nuestros hijos. Y eso, hay un precio en ser un padre. No es algo fácil. Siempre, porque yo he explicado a personas, ser casado es increíble. Pero el momento que viene ese bebé, toda su vida está boca abajo. Su enfoque y su responsabilidad primordial es en crecer ese bebé conforme la palabra del Señor. Y tú como padre tienes esa responsabilidad principal. Entonces, ahí es donde comenzamos la conversación. Sí, ok. Yo creo que lo que estoy escuchando es enseñar a sus hijos cómo trabajar en el reino. Y de ahí pueden agarrar, no voy a decir van, porque tienen la opción, pero pueden tener la oportunidad de ver, de involucrar, de formar una relación con Dios y pueden construir una buena... Y también yo pienso que es bueno que los padres que trabajan los sábados llevan sus hijos a trabajar. Sí. Si sea por parte del día. Mis hijos crecieron, nosotros ayudamos a una iglesia, yo era el pastor asistente de esa iglesia y los sábados estuvimos ahí y yo llevé a mis hijos. Yo estaba ahí como a las 7 de la mañana o 6:30, pero mi esposa como a las 8:30 llevaba a mis hijos allá. Y ellos crecieron jugando, viendo la construcción y mirando una fogata y los varones de Dios y los hermanos alrededor de esa fogata, hablando, tomando café. Entonces ellos aprendieron de niño que era el costo de sacrificio. Pero en ese tiempo ellos no lo miraban como sacrificio, era la vida. Sí, parte de la vida. Entonces, ellos cuando vino el tiempo para sacrificar, para ellos era una forma de pensar, porque ellos crecieron viendo esas cosas, viendo su papá sudando y llevando 2x4 y levantando techos y plywood en los techos. Era normal para ellos. Entonces, enseñando a sus hijos a trabajar de niño o de niña, llevándolos a limpiar a la iglesia, eso se convierte como una forma de vivir y servir a los demás. Sí. Yo quiero llevarlo a otro lugar un poquito, y voy a ser un poquito transparente. Yo creo que mi generación y generaciones después de mí, que por alguna razón corremos de este título predicador o predicar. Yo recuerdo una ocasión cuando yo estaba viajando y alguien me preguntara si yo podía predicar y pregunté a usted y yo le mandé un texto, no siento listo. Inmediatamente no siento listo. Y yo he visto eso pasar en mi vida, pero también otras personas también decir que pues yo sé que he hecho eso, pero no soy predicador. Yo sé que Dios quiere que yo enseño, pero no quiero predicar. Eso no es. Entonces, Pastor Galindo, ¿cómo es que podemos sentir como cómodos siendo usados por Dios? Mi generación.
siendo usado por Dios y también con ese título también. Esa es una excelente pregunta. Yo creo que a llevar todo a cero, tenemos que reconocer que Dios tiene un plan para cada persona. No fuimos llenos del Espíritu Santo para calentar una silla. Yo creo, parte de la razón es esto. La cultura pentecostés o pentecostal, apostólica, siempre está enfocado en el púlpito. Yo pienso que es importante que reconocemos que la Biblia está lleno de personas que no eran predicadores, pero fueron mencionados por Pablo y Pedro y Juan en sus cartas a las iglesias, porque el trabajo que ellos hicieron era de gran valor. Prisca, Aquila, la lista es grande de personas que, si no fuera por ellos, no había una iglesia en cierta ciudad. Es porque estas personas aceptaron su llamada y su responsabilidad de cumplirlo. Now, Dios de verdad sí llama a las personas al ministerio, pero la mayoría de las personas van a ser llamadas para apoyar o ayudar a construir la visión de Dios en esa iglesia local. Equivocamos cuando siempre ponemos el púlpito como la cima del ministerio. Sí hay un lugar para eso y sí lo necesitamos, pero hay papeles importantes en la iglesia. Necesitamos personas que son dueños de sus negocios, que tienen la misión de Dios en su corazón, que están económicamente listos para apoyar construir una iglesia o apoyar en cualquier proyecto de la iglesia. Todos tenemos una responsabilidad a Dios. Todos tenemos un papel en el reino de Dios. Pero equivocamos cuando siempre decimos que el papel más grande es el púlpito. No, porque puede tener alguien en el púlpito, pero si no hay nadie ahí para escuchar, ¿qué sirve? ¿Me entiendes? Para mí, acerca de alguien que se sienta esa llamada de ser predicador, obviamente yo tengo más que 30 años en el ministerio y todavía no me siento cómodo ni digno, aunque yo sé que es mi responsabilidad. Yo trato de desconvencer a las personas a buscar el púlpito, porque esta semana yo estaba en situaciones difíciles. Yo perdí descanso, mi esposa estaba afuera, entonces yo tenía que luchar con todo esto en mi persona o en mis propios pensamientos. Gente, tienen que entender que el ministerio, cuando yo estoy hablando del ministerio, yo estoy hablando que la Biblia dice que todos somos ministros. Es para todos. Todos tenemos. Si es ser dueño de un negocio, administrar una iglesia, para mí es un papel de suma importancia. Eso es un papel tan increíble, tan necesario. Porque es imposible para un pastor de apacentar el rebaño si él está preocupado de que si las fechas están en conflictos con los ministerios en la iglesia. Uno tiene que cuidar de eso, mientras que el pastor está tratando de buscar la visión y la orientación de Dios para el pueblo del Señor. Cada papel en el reino de Dios es importante y necesitamos celebrar a personas que dicen que yo no soy predicador, ni quiero, pero la verdad yo entiendo que mi responsabilidad es ser el mejor X, Y, Z. Si sea uno que apoya a la iglesia económicamente. Hay personas, yo conozco personas que dicen que, pastor, yo no quiero servir en la iglesia, pero si usted necesita dinero para cualquier cosa, déjeme saber.
Yo estoy contento de ser Urgier. Yo estoy contento de aspirar a la alfombra. Yo no quiero ser nada más que eso, pero créeme, yo estoy contigo a 100%. Y si tú necesitas para cualquier proyecto de la iglesia, déjame saber. La iglesia necesita personas así. Sí. La iglesia necesita personas que no tienen el dinero, pero tienen el tiempo para ir y limpiar la cocina de la iglesia, o limpiar o hacer copias de cosas. La iglesia, o necesitamos también personas que son disponibles para salir y evangelizar, enseñar estudios bíblicos. Todos somos importantes en el reino de Dios. Espero que eso conteste su pregunta. Pero debemos celebrar cada persona, porque no hay alguien más importante que otro en los ojos de Dios. Todos somos un cuerpo, el cuerpo de Dios. Sí, yo entiendo, no estoy tratando de disminuir el papel del pastor o del ministerio. Si usted piensa eso, está tomando lo que estoy diciendo afuera del contexto. Lo que yo estoy diciendo es, todos tenemos un papel y debemos llenarlo y cumplirlo con gozo. Y si Dios puede confiar en uno, quizás Dios puede elevar a ellos a otro. Pero para mí lo más importante es llena su papel donde estés en este momento. Yo era administrador, yo era pastor de niños. Después administrador en la iglesia, pastor de jóvenes, pastor asistente. Yo comencé una obra, después pastor asistente, pastor esto, hasta que llegué a donde estoy ahora. Sí. Toma tiempo, pero hay que trabajar. Yo escuché un dicho de alguien que preguntó, ¿cuál es la voluntad de Dios? Su tarea en este momento, lo que es su responsabilidad ahora, es la voluntad de Dios. Si usted no puede cumplirlo o terminarlo, hacerlo con excelencia el día de hoy, no creas que Dios le va a llamar a hacer algo más grande. La voluntad de Dios para cada persona es cumplir con excelencia la tarea que usted tiene el día de hoy en la obra del Señor. Sí. Sí, con eso quiero terminar, porque alguien estaba preguntando en la conferencia en Nexus. Ajá. Y él dijo, yo prefiero estar en casa, predicando a mi iglesia, pastoreando, él es pastor, en vez de estar afuera predicando así yo me conferencias. Siento, honestamente. Sí, porque yo creo que hemos visto la conferencista como la cima de la montaña. Yeah. La verdad hay mucho estrés en eso. Lo he hecho, gracias al Señor, doy gracias al Señor por las oportunidades que he tenido. Pero la verdad es esto. Yo me siento más en casa o más cómodo predicando al pueblo de Dios aquí en la iglesia local y ayudando yo soy pastor de unos pastores en México y haciendo mentoría con ellos cada semana. Yo me siento más así, pero también yo entiendo y he aprendido esto de Dios, que nunca vamos a quedarnos en un lugar cómodo. Dios siempre quiere estirarnos y movernos y usarnos. Sí. Y lo que Dios está buscando el día de hoy no son los más talentosos. Él está buscando a personas disponibles que hace su tarea presente en el día de hoy con excelencia. Esas son las personas que Dios eleva a lugares más allá de lo que ellos pensaron. Sí, sí. La cosa es que tenemos que enfocar en dónde estamos. Sí. El día de hoy. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Dr. Galindo. Feliz cumpleaños. De nuevo, gracias. Y a todos que están escuchando, muchísimas gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga ricamente. Adiós.